Buenas tardes a todos y todas. Gracias por la puntualidad. Es un gusto verles a todos de todas partes del país. Les damos la bienvenida al Comité de Articulación del programa Impulsas, a nombre de Antonio y mi persona, dos organizaciones que estamos a cargo en este tiempo por el Comité de Articulación. Este es nuestro segundo conversatorio. El tema es cambio climático, crisis e impacto en la seguridad alimentaria. Tenemos tres ponentes e invitamos a nuestro moderador de la tarde, el ingeniero Jorge Mango Choque, apoderado de la ONG El Taller. Las preguntas pueden hacerlas por el WhatsApp al final de las tres ponencias. También informar que la sesión está siendo grabada, luego lo vamos a editar en un video de YouTube, el mismo que será compartido a ustedes y también será colocado en las redes de las organizaciones que conformamos el programa Impulsas. Jorge. Gracias, Edelvis. Muy buenas tardes a todas las personas de las diferentes partes del país que nos acompañan en este segundo conversatorio de cambio climático. Tenemos esta tarde la participación de tres importantes personas que se dedican a trabajar el tema y que han tenido la grata responsabilidad de estar presentes la tarde de hoy. Cada una de ellas va a tener un espacio de 15 minutos para presentar la ponencia que han preparado y me permito ahora rápidamente presentarles a las personas que van a estar y luego hacer la introducción de la primera ponencia. Tenemos la presencia de la ingeniera Carmen Reyes, de Cenami, del ingeniero Ronald Fernández, de la Autoridad Administrativa del Agua, y de la licenciada Beatriz Salazar, de CEPES. Es el orden en el cual van a intervenir y vamos a dar el paso entonces a la ingeniera Carmen Reyes de Cenami. Ella es ingeniera ambiental y de recursos naturales y actualmente subdirectora de predicción agrometeorológica del Cenami. La ponencia que nos va a presentar es la vigilancia y perspectivas agroclimáticas. Dejamos entonces a la ingeniera Carmen Reyes. Un aplauso desde donde estamos. Carmen, bienvenida. El escenario es tuyo. Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes con todos y todas, a todos los presentes también. Gracias por estar aquí eh, para escuchar, ¿no? Lo que los tres ponentes tenemos que decir al respecto y que pueda servir para la toma de decisiones de la siguiente campaña agrícola. Voy a presentar el monitoreo de las perspectivas agroclimáticas, ¿ok? Comentarles un poco que CENAMI tiene una dirección de agrometeorología y una de sus subdirecciones es la subdirección de predicción agrometeorológica, donde nos encargamos de la vigilancia eh, del- de cómo las condiciones de tiempo y clima impactan en los cultivos y en las crianzas, ¿no? Y bueno, más adelante vamos a ver todas las herramientas que tenemos en las diferentes escalas de tiempo. Bueno, como parte del monitoreo es uno de los factores que influye en el clima, ¿no? A nivel nacional es la temperatura del agua de mar, ¿no? Por eso siempre hacemos seguimiento a lo que se pronuncia dentro del ENFE, ¿no? Este es el comunicado oficial, el número 13, emitido el 31 de agosto, y es importante porque indica, ¿no? Que estamos dentro de lo que es el niño costero, ¿no? Que persiste y según este último comunicado indica que estas condiciones van a persistir por lo menos hasta enero del próximo año, ¿no? Se puede ver claramente, esta es una imagen de agua de mar eh, en la parte derecha, ¿no? Como el área 1+2, que es donde se monitorea el índice, el ISEN, el índice de niño costero, tenemos la persistencia de aguas cálidas, ¿no? Más adelante vamos a ver cómo esto influye en el comportamiento térmico a nivel de toda la costa. Igualmente, el comunicado indica que la región 3.4, que es la que está aquí en medio, en el Pacífico Central, tiene una probabilidad de 56% de que se presente durante el verano con una condición moderada, ¿no?
Y esto, pues, ¿qué va a hacer, no? Que tengamos un verano bastante cálido y con alta probabilidad de lluvia, tanto en la costa como en la Sierra Norte y en algunas zonas también a nivel costero. En cuanto a la vigilancia, aquí estoy presentando unos mapas a nivel nacional eh, del comportamiento de la precipitación durante junio, julio, los primeros 10 días de agosto y la segunda decadiaria, que son del 11 al 20 de agosto, ¿no? Podemos observar, y también típico, ¿no? De la temporada de estiaje, que a nivel de la sierra las precipitaciones son nulas en junio. En julio hemos tenido algunas precipitaciones entre Piura, Lambayeque y Cajamarca, por encima de sus valores normales, ¿no? Los puntos marrones son deficiencia de lluvia o cero de precipitación. En la primera decadiaria de agosto, que es la penúltima gráfica, podemos observar que tiene un comportamiento bastante seco en toda la región andina, típico también de este periodo de estiaje. Sin embargo, del 11 al 20 hemos tenido algunas lluvias concentradas en la sierra norte del país, ¿no? En cuanto a la temperatura mínima, se ha experimentado a nivel de todo el ámbito costero, entre los meses de junio hasta la fecha, temperaturas por encima de sus valores normales, ¿no? Anomalías positivas, 2 o 3 grados más de lo habitual. Eso se puede observar a lo largo de toda la costa. Los puntos más rojos indican, pues, valores más altos de esta anomalía. Y en tanto que en, en- en la región andina, la Sierra Norte Central, los valores fluctúan, ¿no? Con valores por debajo de su media climática o muy similares a su normal para el mes de junio. En el mes de julio el comportamiento es variado, siendo más cálido en la Sierra Norte, y el mismo comportamiento se da durante la primera y la segunda década del mes de agosto, ¿no? Como lo podemos observar en estas gráficas. Y lo que sí se rescata es que los primeros 10 días de agosto, por ejemplo, hemos tenido temperaturas bastante altas, ¿no? Ya no solamente a nivel costero, sino en la parte altoandina de Arequipa y Puno. En cuanto a la temperatura máxima, esto sí es, las anomalías han sido, en algunos casos han superado los 3 grados, como se puede ver, tanto junio, julio y las 2 décadas de agosto presentadas, ¿no? Excepcionalmente, durante la segunda década del mes de agosto, podemos observar en la última imagen, el altiplano ha presentado temperaturas dentro de sus valores normales, ¿no? Entre su rango normal. Pero lo que sí es notorio es este incremento de temperaturas a nivel costero, ¿no? Temperaturas por encima de los 3 grados desde junio a la fecha. Ahora, en cuanto al pronóstico, ¿qué se espera para los siguientes meses? Septiembre, octubre y noviembre, ¿no? Aquí, por ejemplo, en este mapa tenemos comportamiento previsto para la temperatura máxima. Tenemos que la temperatura máxima de septiembre hasta noviembre se espera que a nivel nacional presente valores por encima de su media climática, ¿no? Encima de lo esperado. No, la probabilidad es alta, ¿no? Más alta a lo largo de toda la costa. La sierra igual. En realidad, en todo el ámbito nacional se esperan temperaturas por encima de sus valores normales. En cuanto a la máxima, ¿no? Que es la temperatura que se espera durante el día. Durante la noche, las temperaturas mínimas también se van a presentar cálidas a lo largo de todo el litoral costero, la Sierra Norte y la selva, ¿no? En tanto que en la Sierra Central y la Sierra Sur, Occidental, Oriental y el Altiplano, estas temperaturas van a presentar valores muy similares a sus promedios históricos. En cuanto a la precipitación, ¿qué es lo que se espera para los siguientes 3 meses? Podemos observar de este mapa que las lluvias previstas para los meses de
septiembre a noviembre, tanto en la costa como en la Sierra Norte, se estarían dando por encima de sus valores normales, ¿no? En tanto que en la costa central, Sierra Central, estos valores serían muy similares a su media climática. Sin embargo, tenemos un panorama muy similar al del año pasado, al año anterior para este periodo, ¿no? Precipitaciones por debajo de su normal. Y esto es un poco lo que va a limitar el inicio de las actividades de labranza y las siembras que se tienen que dar justamente en este periodo. Aquí también tenemos escenarios mensuales. Lo que mostré anterior, este mapa, muestra cómo se va a registrar en promedio, ¿no? El acumulado de las lluvias. De repente, si pueden, luego yo voy a compartir la presentación, pueden entrar a este enlace y para que puedan ver a detalle los umbrales, ¿no? Lo que se espera. Por ejemplo, ¿no? En Costa Norte, para los siguientes meses, lo normal es, perdón, lo que se espera es lluvias superiores, es posible que sean lluvias por encima de los 7 milímetros, ¿no? Por ejemplo, en la Sierra Norte, la probabilidad es de que se presente, hay 46% de probabilidad de que las lluvias se den por encima de sus valores normales. Esto quiere decir que durante estos 3 meses que se espera, las lluvias posiblemente superen los 145 milímetros, ¿no? Recordemos que el periodo lluvioso empieza en septiembre, paulatinamente las lluvias se incrementan y diciembre, enero y febrero son los meses donde las lluvias son más intensas. No es por eso que este es el rango de registro de estas precipitaciones que se estarían esperando para estos siguientes 3 meses. En cuanto a los escenarios mensuales, tenemos valores, ¿no? O con un poco más de detalle, septiembre, octubre, noviembre, diciembre y este enero, ¿no? También lo pueden revisar en este repositorio. Aquí van a encontrar información mensualizada, para tanto para la costa norte, centro y sur, igualmente para la sierra, el altiplano y la selva. En cuanto a la disponibilidad hídrica, estos son gráficos del índice de humedad. Podemos observar aquí la primera gráfica que registra, ¿no? Representa el índice de humedad para la Sierra Norte, ¿no? Podemos observar que agosto está indicando que el índice de humedad presencia una deficiencia extrema, ¿no? Muy similar o de repente hasta menos, una situación un poco más crítica que la presentada en el periodo anterior, ¿no? Agosto 2022. Similar comportamiento se presenta para la Sierra Centro, ¿no? Hubieron unas primeras lluvias durante la segunda década de octubre, sin embargo, el índice de humedad indica una deficiencia extrema, igual con mucho más extrema, ¿no? que la campaña agrícola anterior, 2022. Igual para la Sierra Sur Occidental, no hemos tenido registro de precipitaciones en esta y la anterior campaña. En la Sierra Sur Oriental, muy similar al comportamiento de la campaña anterior, y en el altiplano es el mismo comportamiento, ¿no? Como les decía, esto nos indica que no tenemos actualmente condiciones para iniciar las actividades, ¿no? de labranza y primeras siembras de esta campaña del periodo 23-24. ¿Qué se esperaría entonces bajo esas condiciones de temperatura y precipitación prevista? En la costa norte, los frutales, ¿no? como mango, palto, vid para mesa y arándanos, este ambiente no es favorable, ¿no? para la floración debido a las temperaturas altas previstas, ¿no? Las mismas que ocasionan síntomas de estrés hídrico, marchitez en las plantaciones. Asimismo, estas condiciones ambientales son propicias, ¿no? para una mayor incidencia de plagas y enfermedades. En cuanto a la costa central y sur, se avisora, ¿no? que hay un retraso en la floración y el cuajado de los frutos, reportando los cultivos como pan, palto, la mandarina y la fresa, ¿no? Van a persistir durante los próximos meses debido igual a la persistencia de días y noches cálidas. Podemos observar aquí a lo largo de toda la franja costera, en fucsia, por ejemplo, las anomalías en cuanto
La variación decadal de las anomalías para la Sierra Norte en fucsia, verde la central y sur, ¿no? Podemos ver que todas están por encima de los 2 grados, ¿no? Entonces, estas condiciones generan un ambiente favorable para la aparición de problemas fitosanitarios, especialmente en hortalizas, tubérculos como la papa, entre otros cultivos. Para la Sierra Norte y Central, según lo que ya hemos podido observar, las labores de labranza y siembra, básicamente bajo secano, ¿no? Hay que recordar que en la sierra más del 80% de los cultivos se manejan bajo secano, es decir, esperamos la lluvia para iniciar este periodo. Entonces, van a poder iniciar de acuerdo a su estación, ya que en este sector de la sierra se prevén lluvias de superiores a normales y en torno a los valores esperados. Sin embargo, en la Sierra Sur, estas condiciones previstas son poco favorables, ¿no? Como les decía, para las actividades de labranza y siembra, ya que estas lluvias por debajo, aunado, ¿no?, a los días cálidos, va a repercutir en que se pueda iniciar esta campaña tal cual sucedió en la campaña anterior, 22-23. En cuanto a la selva, las precipitaciones también se prevén inferiores a su normal, con temperaturas diurnas elevadas, cálidas, lo que va a incrementar el estrés hídrico en cultivos como café, arroz y cacao, entre otros, principalmente en los campos también que se conducen bajo secano. Eh, Toda esta información está plasmada en los diferentes servicios que brinda el CENAMI a diferentes escalas de tiempo, ¿no? Acá abajo estoy dejando los links para que puedan acceder a nuestros pronósticos de riesgo agroclimático que tienen un horizonte de 3 meses, los emitimos cada mes, ¿no? Y básicamente tenemos en cartera 10 cultivos, cultivos de importancia económica como café, cacao, palto, y cultivos de seguridad alimentaria como papa, quinoa, maíz, frijol, arroz y también pastos, ¿no? Y a paso diario, a corto plazo, tenemos información que generamos de manera diaria, es el índice de estrés por calor en atención al sector ganadero, ¿no? Y también tenemos los pronósticos agrometeorológicos que sacamos cada 10 días para la misma cartera de cultivos que antes ya había indicado, ¿no? Cultivos de importancia económica y de seguridad alimentaria. Igual también tenemos de manera puntual, estamos estableciendo alianzas con SENASA para que podamos ampliar la cobertura de nuestros pronósticos de condiciones ambientales propicias para la incidencia de plagas, ya que es preocupante la situación que se avecina, ¿no? Temperaturas elevadas, lluvias que van a generar condiciones de humedad justamente propicias para la incidencia de problemas fitosanitarios, ¿no? Como mosca de la fruta. Tenemos también pronósticos para enfermedades como la rancha de la papa, la roya del café. Asimismo, en función a eventos de corto plazo, muy corto plazo, Mira, nosotros pues, hacemos una evaluación de cuáles serían los posibles impactos de estas condiciones en las actividades agrarias, ¿no? Por ejemplo, acá hay unos ejemplos disculpen, de posibles impactos en el sector agropecuario por el descenso de temperaturas nocturnas en la sierra, ¿no? Por ejemplo, aquí hay otro, situación agropecuaria ante el inicio de la campaña 23-24 y situación agropecuaria de la Sierra Centro-Sur por descenso de temperatura. A veces ahí, no sé si han escuchado los ingresos de las danas, estos sistemas atmosféricos que generan un descenso rápido de las temperaturas, está acompañado de precipitaciones sólidas tipo nieve, entonces que generan en la temporada de estiaje, en la época de invierno, eh, impactos, ¿no? Para el sector ganadero, ¿no? Para los animales que de repente no tenemos en las zonas altoandinas como los camélidos. Bueno, muchísimas gracias. Eso sería todo de mi parte. Muchas gracias, Carmen, por tan importante información que nos has brindado esta tarde. Pienso que el trabajo del CENAMI es muy importante para los productores en general
que requieren de la información tan actualizada que nos has narrado. Y de igual manera, la ciudadanía, estos datos que nos indicas acerca de que vamos a tener un verano bastante cálido y en general lo que se muestra de que efectivamente los rangos son diferentes a los que usualmente se tenía, ¿no? En las tablas mostradas, lo normal es lo que menos hay y más están por el rango superior e inferior. Muchas gracias, Carmen. A todas las personas que están participando. De igual manera, invitarlos a hacer preguntas a los ponentes que la tarde de hoy tenemos presentes en este segundo conversatorio de cambio climático, crisis e impacto en la seguridad alimentaria. Por ahí hay algunos saludos de personas que se han conectado del Cusco y otros lugares. Tienen el chat abierto para que puedan hacer llegar sus saludos, pero en especial las preguntas que Edelvis va a estar recogiendo para poder llevarlas a nuestros ponentes la tarde de hoy. Tenemos en segundo lugar la presencia del ingeniero Ronald Fernández, de la Autoridad Administrativa del Agua. Él es ingeniero civil, es especialista en temas hidráulicos y la tarde de hoy nos tiene preparado una ponencia del escenario climático extremo, cómo impacta en la economía y en la rentabilidad de los cultivos por las heladas, las lluvias intensas y sequías en las diferentes regiones a consecuencia de las variaciones extremas de la temperatura. Entonces recibimos con un fuerte aplauso al ingeniero Ronald Fernández. Lo invitamos a que presente su ponencia. Muchas gracias. Buenas tardes con todos y todas. Voy a poner la presentación, por favor. Bueno, yo quería mostrarles ahora al inicio de esto cuál sería la población afectada, digamos, sobre todo en la zona sur, porque ya nos han mostrado los escenarios climáticos y sabemos que vamos a tener eh, déficit, digamos, en las precipitaciones con respecto a las medias anteriores, ¿no? Ustedes pueden ver aquí en esta lámina más la cantidad, digamos, de población que se vería afectada, ¿no? En general, los departamentos del sur estarían afectadas 4.700.000 prácticamente personas, ¿no? Y en la población urbana el 73% y el 27% en la población rural. Pero es diferente en cada una de las zonas. O sea, sabemos que las ciudades que están en costa tienen mayor población, pero las ciudades, digamos, más andinas tienen menor población urbana. Por ejemplo, en el caso de Puno, el 54% es urbano y el 46% rural, ¿no? Aquí hay una diferencia también, como ustedes pueden ver, en lo que es hombres y mujeres, ¿no? Que básicamente están, digamos, casi en el mismo porcentaje de afectación, ¿no? O sea, en total de la zona sur, que afectaría a hombres y mujeres en la población, en las poblaciones existentes aquí, ¿no? Hay un aspecto también de vulnerabilidad que se nota aquí en estas poblaciones, ¿no? Dos cosas son importantes. Primero, de que no afecta a todos por igual. Tenemos zona altoandina, que es zona alpaquera, ¿no? Tenemos valles interandinos, que son agricultura familiar, y tenemos zonas de costa, en el caso agrario, que son agricultura más articulada al mercado, ¿no? Y tenemos poblaciones principalmente en las zonas de las ciudades que están más cercanas a la costa, y no están en la zona altoandina, ¿no? En este cuadro ustedes pueden ver los niveles socioeconómicos y cuáles son, digamos, las poblaciones más vulnerables. Los sectores más pobres representan el 67% de la población y son los más vulnerables a estos efectos de sequía, ¿no? Ustedes pueden ver ahí los sectores D y E, ¿no? Que son los sectores de mayor pobreza, y el sector E, que representa el 42% de la población, sería uno de los sectores más afectados, ¿no? Los sectores A y B, por sus propias condiciones económicas, son menos vulnerables al tema de las sequías, ¿no? ¿Cuál es el impacto en la seguridad alimentaria? ¿Cuál puede ser el impacto en la seguridad alimentaria? La superficie agrícola es mayor en los departamentos, como ustedes pueden ver de ahí también, en el caso de Arequipa, de Cusco, ¿no? De Tacna tiene mayor superficie bajo riego,
pero las zonas, digamos, de Puno tienen mayor, por ejemplo, superficie de agrícola bajo secano y también mayor superficie de pastos, ¿no? Entonces, si uno ve, digamos, aquí, como decía, el impacto es totalmente diferenciado. ¿Por qué? Porque en las zonas altoandinas, veranillos que se van a presentar también, veranillos, este año se han presentado veranillos de casi un mes, pues va a afectar a los pastos naturales, ¿no? Y eso afecta a la ganadería, sobre todo alpaquera, ¿no? Sabemos que si no hay pastos, la mortandad de crías, que las pariciones empiezan, ¿no?, entre diciembre y enero, justo para que las precipitaciones se inicien, digamos, con los pastos más palatables y que las crías puedan, digamos, alimentarse, ¿no? Entonces ahí ustedes ven un escenario de sequía, por ejemplo, de crías en esta foto que tenía al lado izquierdo. Y después viene el tema de la saca, ¿no? Este año ha habido saca, entonces hay una pérdida de capital, sobre todo de los sectores altoandinos, los que están, los criadores de alpacas, ¿no? En el caso de los valles interandinos, la sequía, sobre todo la agricultura de secano, va a hacerse afectada, ¿no? Ya sea por retrasos en las precipitaciones, por disminución o por veranillos también, ¿no? Y como ustedes pueden ver aquí también las áreas, en el caso de secano son 728.000 hectáreas, ¿no? O sea que son en el caso de la zona sur, es la mayor parte corresponde al área de secano, ¿no?, y menor al área de riego, ¿no? Pero en el caso de pastos, los pastos naturales son casi 7 millones, ¿no?, que van a verse afectados por este tema de la sequía, ¿no? Entonces el impacto es fuerte, teniendo en consideración que la agricultura familiar, en el caso de Arequipa, por ejemplo, representa el 92%, en el caso del Cusco el 99%, en el caso de Moquegua el 98%, en el caso de Puno el 99%, en el caso de Tacna el 93%. En general, la agricultura familiar está por encima del 90% en todos los departamentos de la zona sur, ¿no? Eh, bueno, el impacto en la seguridad alimentaria va a ser básicamente que vamos a tener menos áreas de cultivo, menos producción y menos, digamos, capacidad de respuesta mismo de los propios pobladores, ¿no? Sabemos también que la agricultura familiar, sobre todo la agricultura de alto consumo, lo que hace es guardar semillas, ¿no? Escoge las semillas y guarda las semillas para el siguiente periodo, ¿no? Lo más probable es de que en este escenario de crisis no se pueda guardar semillas, sino que sea destinado a la alimentación, ¿no?, en esta agricultura familiar, porque la mayor parte es agricultura de autoconsumo, ¿no? Como ustedes pueden ver ahí, la agricultura de subsistencia representa el 80% en los departamentos como Puno y Cusco. Entonces, estos sectores son los más afectados, ¿no? En cuanto a la seguridad alimentaria para ciudades, va a disminuir también y van a incrementarse los precios, ¿no? Pero la capacidad, digamos, de respuesta de las poblaciones más, que tienen más recursos económicos, siempre es mayor que este tipo de agricultura que tenemos, este tipo de los pobladores que tenemos en las zonas de Valle Interandino o las zonas altoandinas, ¿no? Por otro lado, y ya en el caso de ciudades también hay un impacto fuerte en el Producto Bruto Interno, ¿no? Eh, los sectores que tienen directamente relación con el agua son agricultura, ganadería, pesca, acuicultura, extracción de minerales, manufactura, electricidad y agua. Esos son la influencia directa, y eso representa el 53%, ustedes pueden ver, de la población del PBI del sur, ¿no? Los otros sectores que de manera indirecta también tienen relación con el agua, como construcción, comercio, alojamiento, restaurantes, o sea, todo lo que es, digamos, servicios que se dan en las ciudades, representa el 47%. Directamente, los sectores más impactados van a ser aquellos que he señalado, que están en rojo en el cuadro, que representan en el caso del sur el 53%, ¿no? Más o menos, depende de los departamentos, pero en general es el 53% como en total de afectación a lo que sería la zona sur del Perú, ¿no? Eh, Aquí el sector más afectado siempre va a ser el sector agrícola, que es el mayor consumidor de agua también, ¿no? Los sectores mineros, industriales, sobre todo la minería, tiene mayor capacidad de respuesta frente a esto, ¿no? Mayor uso de eficiencia, mejor tecnología, entonces tiene mayor capacidad de respuesta. Pero también representa un alto índice en el caso del PBI, ¿no? Porque aquí la extracción de minerales también está con la manufactura, sobre todo en aquellos donde aquí como en el caso de Equipa, por ejemplo, que hacen cátodos de cobre, ¿no? Y que está en el rubro manufactura, ¿no?
que también va a ser afectado. La generación de energía es otro problema que sí es fuerte, ya ahorita está impactando en la generación de energía en la zona sur. En el caso de Arequipa, por ejemplo, las plantas de generación de energía que tiene Charcania, que en la ciudad de Arequipa, este año ya han visto reducida su producción porque se está descargando menos agua de las represas, ¿no? Para tener un ahorro de agua justo para la campaña 23-24, que es la campaña que vamos a tener más crisis, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver aquí, hay un impacto directo en el 53% y un impacto directo en el 47% del PBI, ¿no? Y si lo vemos por sectores, vamos a tener un impacto también en los sectores de mayor producción, ¿no? Que son minería e industria, ¿no? Pero no solo es el impacto en el PBI, también un impacto en el empleo. Y en el empleo agrario, que es el 25% de la PEA en general en la zona sur, va a tener un impacto fuerte ahí, pero también va a tener en los otros sectores, ¿no? Eh, la influencia directa ustedes pueden ver ahí, digamos, en el caso de Arequipa es el 34%, en Cusco el 62%, en Moquegua el 34%, en Puno el 62%, y en Tacna el 29%. Entonces hay una influencia directa en el empleo fuerte, digamos, en Puno, por ejemplo, como en Cusco, porque son sectores agrarios principalmente, ¿no? Ciudades como Arequipa, Tacna son ciudades de servicios y el mayor impacto es en la influencia indirecta, si quieren, ¿no? En estos sectores, ¿no? El impacto directo se dará casi en 1.275.000 empleos, ¿cierto? De forma directa. Y casi 1.200.000 también en forma indirecta, principalmente en el sector agrario, ¿no? Bueno, aquí en la agricultura de costa, que es la que emplea más, sobre todo en el caso de irrigaciones, como Magis, por ejemplo, en el caso de Arequipa, ¿no? O en los sectores de costa, como los valles que siembran arroz, o sea, ahí el impacto va a ser a este nivel, ¿no? O sea, en el empleo, sobre todo del sector. Se está filtrando, perdón, hay un micro abierto. Hay otro tipo de indicadores económicos que tenemos que ver, que son la rentabilidad que produce cada sector, ¿no? Esta es una comparación en la cuenca del río Chili, la zona que tenemos de represas, ¿no? Ustedes pueden ver en el cuadro, en el gráfico, digamos, de la mano izquierda, dónde está, digamos, el consumo de agua en la línea roja y el valor agregado bruto o el valor agregado de la producción de cada sector, ¿no? Mientras que la agricultura consume 915 hectómetros en el caso de aquí, de aquí de la zona de Arequipa, la agricultura solo produce 580 millones de soles, ¿no? En el valor bruto de la producción. La energía no es un sector que consume, es agua no consumida, o sea, que pasa por las centrales hidroeléctricas y no es consumida, pero genera también 307 millones de soles, ¿no? La industria, que consume el 7.88 hectómetros cúbicos mínimo, pero tiene una producción, digamos, en el valor agregado bruto de 1.927 millones, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí sobre todo es el rubro agua, el rubro gaseosa, rubro cerveza, ¿no? Que utilizan el agua como insumo para la producción. La minería consume 99 millones, pero genera de casi 10.000 millones, digamos, en soles, digamos, la generación de valor agregado bruto, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver, hay sectores que tienen, y lo ven en la rentabilidad del agua, hay sectores que tienen mucho mayor rentabilidad del agua, o sea, por metro cúbico, o sea, cuánto producen por metro cúbico, como son la industria, por ejemplo, y la minería, y hay sectores que producen menos. Esto, digamos, viéndolo en indicadores económicos, ¿no? Anteriormente lo vimos en indicadores de seguridad alimentaria y en indicadores de empleo, ¿no? Que afectan más a los pobres, ¿no? A estos sectores que generan mayor ganancia, digamos, con el tema del agua, eh, van a ser afectados también, como ya había indicado, pero tienen mayor capacidad de respuesta a estos temas. En la gráfica
de abajo ustedes pueden ver que el valor agregado bruto del agua, o sea, directamente, o sea, aquellos rubros, digamos, de la producción que utilizan el agua como insumo o como proceso importante, o sea, como parte importante en los procesos, son los que generan casi el 43% del valor agregado bruto regional en el caso de Arequipa, ¿no? La otra parte es servicios, que es también de forma indirecta, ¿no? Entonces sí hay, digamos, una afectación fuerte también en el tema de economía, pero también hay factores que hay que considerar, como este tema de cuál es la rentabilidad del agua, ¿no? Por metro cúbico, como ustedes pueden verlo. Bueno, esto es también una gráfica de cuáles, digamos, los porcentajes de valor agregado bruto que se producen con el agua, y ustedes pueden ver que el minero y el industrial son la mayor cantidad, ¿no? Entonces, es alto, ¿no? Casi el 54 y casi el 90 y tanto por ciento representan estos dos sectores, ¿no? Hay algunos problemas generados por el hombre que sí también afectan en el caso de la sequía, ¿no? No solo es el tema climático, sino también las acciones de gestión, ¿no? Nosotros tenemos bajas eficiencias de riego. La agricultura es el mayor consumidor de agua. En el caso de Arequipa, casi es el 93% de región Arequipa, o sea, no ciudad Arequipa, sino región Arequipa, el 92% del agua que se consume es agraria, ¿no? Pero sus eficiencias son bien bajas, ¿no? Llegan entre, sus pérdidas, digamos, son entre 65 y 60%, ¿no? O sea, las eficiencias son entre el 30 y el 35%, ¿no? De eficiencia en el caso del riego, ¿no? Esto es porque tenemos bastante agricultura familiar. Los procesos de cambio tecnológico se están dando principalmente en las zonas de costa de irrigación, en usos más eficientes, pero no se están dando, digamos, en las zonas de valles interandinos, en la zona altoandina, ¿no? Por los costos y por también tenemos una población adulta muy alta, ¿no? Estamos hablando del 55, casi el 80% de la población agraria está arriba de los 55 años. Entonces, es mucho resistencia al cambio tecnológico, ¿no? Y por otro lado, también tenemos el consumo de agua habitante día, que es el otro sector de mayor consumo, ¿no? Ustedes pueden ver unos cuadros aquí, bueno, les he puesto la comparación con distritos como San Isidro, Miraflores, Barranco, que consumen 477 litros habitante día, ¿no? Y lo que consumimos en el caso del sur, ¿no? Tacna, siendo una región deficitaria en el tema del agua, es uno de los que consume más agua por habitante día, ¿no? Casi 220 litros habitante día, ¿no? Puno consume un poco menos, pero hay que tener en cuenta que en Puno hay casi 2000 HAS, ¿no? Esta es la EPS. Entonces, las HAS no se puede contabilizar un poco la eficiencia del consumo de agua de las HAS, ¿no? Probablemente esto suba también en el caso de Puno, ¿no? En el caso de Moquegua estamos casi por los 140, en el caso de Cusco estamos también por casi los 130 y tantos, y en Arequipa estamos ahora en los últimos 10 años con 120 litros habitante día, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que hay que tener en cuenta, porque de todas maneras hay un alto consumo que deberíamos reducir, sobre todo en etapas de sequía, ¿no? Podemos vivir tranquilamente con 80 litros habitante día, ¿no? Entonces, en general, estamos por encima del consumo que deberíamos tener. Entonces, esa es una demanda adicional. Si tenemos una menor oferta y tenemos consumos altos, deberíamos tener toda una campaña de cultura del agua que llamamos nosotros para reducir los consumos de agua, ¿no? Hay rápidamente, ya para terminar, algunas estrategias a corto plazo que deberíamos tener. En el caso de la zona altoandina, sabemos que hay que producir avena vegetativa y hacer distribución de heno, digamos, en las zonas impactadas, ¿no? Para que no haya saque y pérdida de capital, ¿no? El tema de la construcción de coches o reparación de coches, el riego de pastos andinos, ¿no? O sea, el objetivo es disminuir justo la mortandad y reducir la saca y la pérdida, ¿no? De, de capital ganadero, ¿no? Por otro lado, estrategias de corto plazo en los valles interandinos, hay que ver el tema de reservorios nocturnos, el tema de capacitación en riego, retomar algunos cultivos de corto periodo y también de mayor seguridad alimentaria, ¿no? Es el caso de la quinoa, la kiwicha, las ocas, los oyucos, las capas de corto periodo, ¿no? Han demostrado ser resistentes a la sequía. Un tema post
digamos, ya post-crisis, hay que ver el tema de semillas. Porque como yo les indicaba, lo que va a pasar es de que aquellos sectores que son de economías de autoconsumo, que guardan la semilla, separan la semilla para la próxima siembra, no lo van a hacer, se van a comer las semillas. Entonces hay que ver, digamos, cómo post esta crisis que vamos a tener probablemente de disminución de las precipitaciones, medición del agua, pero con impacto, como decíamos en el tema agrario, hay que ver cómo mejoramos la capacidad de respuesta, ¿no? A futuro. En los valles costeros hay que reducir el consumo, el cultivo del arroz, capacitación en tecnologías de riego, mejorar los sistemas de distribución y control, ajustar los planes de aprovechamiento y disponibilidad hídrica y los planes de descarga a los sistemas regulados, ¿no? Esto con el fin de reducir el impacto en la producción y productividad, ¿no? Estrategias de mediano plazo y largo plazo, un manejo de la pradera andina, todo el tema de siembra y cosecha de agua que está aquí, ¿no es cierto? Aquí hay un tema que yo lo había puesto aquí, que en la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales hay una competencia exclusiva que dice que deben elaborar los programas regionales de cuencas y los programas regionales de cuencas hidrográficas. Ningún gobierno regional lo ha hecho, a pesar de que de ser una competencia exclusiva en la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, ¿no? Aquí hay que mantener los servicios de ecosistemas de regulación hídrica, ¿no? En el caso de valles inderandinos, recuperación de andenes, tenemos casi el 30% de andenerías en general en Arequipa de pérdida de andenes, ¿no? Son abandonadas, ¿no? Están abandonadas. Trabajar microrepresas, el cambio de tecnología de riego, o los sistemas de asesoramiento en riego que no hay, cultivos de alto valor nutritivo y bajo consumo de agua, o sea, hay estrategias que tenemos que implementar como políticas públicas, ¿ya, no? Para incrementar justo la productividad del agua en el sector agrario, ¿no? Para ahorrar el agua potable hay que ver políticas públicas, ¿no es cierto? Porque hay que ver una política de escasez, ¿no? Incentivos para el menor consumo de agua, hay que visibilizar el valor del agua. ¿Por qué? Porque nosotros aquí, por ejemplo, en Arequipa pagamos 0,80 centavos el metro cúbico, o sea, 1000 litros. Pero uno sale nomás a la periferia y están 12 soles el metro cúbico y algunos mucho más caros. Entonces hay que visibilizar este valor y el agua debe también ayudarnos a resolver los problemas de pobreza, ¿no? Legislación adecuada, que no haya ahorita, por ejemplo, reglamentación urbana para uso de sistemas de aguas grises, el tema de cultura del agua, la hidrosolidaridad. La hidrosolidaridad es un concepto de que no puedo estar utilizando yo ahorita, por ejemplo, 220 litros habitante a día cuando hay poblaciones que están sin agua, ¿no? Entonces hay que tener solidaridad también al agua. Tecnologías de bajo consumo de tratamiento. Aquí rápidamente les muestro la huella hídrica, que ese es el otro tema también, consumir menos alimentos que tengan mayor huella hídrica y hacer, digamos, algunas acciones de uso eficiente, ¿no? O sea, como el reuso de agua en las plantas, ¿no? Usar menos agua en el lavado, o sea, en los mismos servicios, ¿no? O sea, utilizar, como dice acá, consumos por tipo de grifo que ahora hay, ¿no? Hay inclusive estos grifos electrónicos de 2 litros contra días, digamos, que es uno normal, ¿no? Trabajar con el tema de cultura del agua, reutilizar aguas grises, hay que ver el reuso, digamos, de las aguas para el riego, que ese es otro tema, riego, jardines, pastos, macetas, ¿no? Entonces, todo lo que se llama economía circular del agua, que ese es un tema a implementar también a largo plazo. Por otro lado, hay el tema de investigación y transferencia tecnológica. No existe, por ejemplo, ahorita una investigación sobre coeficientes de cultivo, o sea, demandas de agua a los cultivos de las zonas altoandinas, ¿no? De pastos existe muy poco. Se hizo en Junín alguna investigación de tolares, de queños, por ejemplo, no sabemos la demanda de agua de la queña, ¿no? Necesitamos utilizar ahorita plataformas de agrícolas satelitales, agricultura de precisión. Ya Cenami nos ha mostrado algunas herramientas para ese tema de información. Ahora existen este tipo de sensores de humedad de hoja, los sensores de humedad de suelo, dendrómetros que nos dicen cuándo la planta requiere riego, control de nutrientes. O sea, hay una serie de tecnologías que no estamos utilizando, pero que tiene que ser introducida en este cambio tecnológico de la agricultura, ¿no? Bien, Investigación y podemos desarrollo ir tecnológico. cerrando, Ronald, por favor, Sí, porque ya nos hemos termino, excedido del tiempo. termino ya con esto, ¿no? O sea, que estas son estrategias del tema institucional, que es el otro tema que hay que ver, bancos de agua, fondos de agua, establecer los umbrales de riesgo. No conocemos ahorita cuáles son los umbrales de riesgo en tema de sequía, ¿no?
La información es el otro tema, el sistema de soporte de decisiones. Senami nos tiene buena información ahora, la Autoridad Nacional del Agua también tiene información, entonces hay que crear esto, ¿no? Con esto yo termino, muchas gracias. Muchas gracias, Ronald. Verdaderamente amplia información actual y para tomar conciencia de la misma, como estos 80 litros con los cuales nosotros podemos vivir tranquilamente y a nivel del sur estamos todavía altos, ni qué decir de Lima. Tendremos el espacio con las preguntas que se tienen y vamos a dar ahora el paso a la licenciada Beatriz Salazar, que ella es coordinadora del programa de cambio climático y Agricultura Sustentable del Centro Peruano de Estudios Sociales, CEPES, es licenciada en Ciencias de la Información con estudios de maestría en ordenamiento territorial, ha publicado varios textos sobre los impactos del cambio climático en la agricultura y ecosistemas rurales. Integra el Consejo Directivo de la Convención Nacional Agroperuana Conveagro, el grupo impulsor de sociedad civil ante la Comisión Nacional del Cambio Climático y otros colectivos que impulsan la acción climática. La licenciada Beatriz Salazar nos va a presentar el impacto del cambio climático en los sistemas alimentarios desde una perspectiva social. Buenas tardes, Beatriz, bienvenida. El micrófono es tuyo. Muchas gracias, gracias por la oportunidad de compartir con ustedes. Ya compartí la presentación, ¿la pueden ver? Sí, la estamos viendo. Perfecto, perfecto. Entonces, empezaremos. Primero que nada, nosotros vamos a abordar en esta exposición un enfoque que no suele ser visualizado, ¿no? Normalmente cuando se hablan de los efectos del cambio climático en el sector rural o en la seguridad alimentaria, se piensa más en los efectos del cambio climático, específicamente en el sector agropecuario, en la agricultura, la ganadería y también en el sector forestal. Pero en realidad, y eso es un enfoque que viene tomando fuerza en los últimos años, debería verse todas las etapas que van desde la producción agropecuaria, la transformación de los productos, la distribución, la preparación e incluso llegando al consumo en nuestros hogares, ver todo eso como un solo sistema, ver todo eso con el enfoque de sistemas alimentarios, como estamos viendo en esta diapositiva. Este es un enfoque que sobre todo se tomó y se oficializó en la cumbre sobre sistemas alimentarios que se realizó en el año 2021 y que, bueno, como lo dice acá, y para tener una definición formal, consensuada, se considera sistemas alimentarios que abarcan a todas las personas y a todo el entramado de actores y actividades interconectadas que concierten a la alimentación de la población, ¿no? Ver todo como un sistema que se retroalimenta mutuamente. Y bueno, como estamos hablando de cambio climático, vamos a ver cómo es que el cambio climático afecta a los sistemas alimentarios. Primero, afecta no solamente a la agricultura, afecta a todos los componentes, hemos visto, que pasan por propiamente la producción, pero también la transformación, la conservación, el transporte, el almacenamiento, la comercialización, el consumo. Toda esta cadena se ve afectada y ya vamos a ver cómo dentro de un momento. Primero vamos a ver los impactos en la producción. Entonces, vemos, por ejemplo, que se han hecho algunos estudios. Creo que el estudio más amplio que se ha hecho hasta el momento es un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo, en el que se investigó cómo afectaba el cambio climático o cómo podría afectar el cambio climático en el largo plazo la producción de los principales cultivos de seguridad alimentaria del país. Y lo que se encontró fue que disminuía la producción de papa, de arroz, de maíz, de caña de azúcar, de plátano. Básicamente de 10 productos que se investigaron, el único producto que resultaba con un impacto relativamente positivo era el café. Después de otros 10 productos estaban con resultados negativos. Otro efecto que creo que ya se está haciendo visible es la pérdida de suelos cultivables y de la cobertura vegetal,
Y además, pues ya hemos visto durante el fenómeno Yaku y los frecuentes y que cada vez van a ser más frecuentes fenómenos del Niño, que las dificultades en el transporte también afectan, pues, no solamente la producción, sino también la comercialización. Hay muchos alimentos que se pierden justamente por las dificultades en el transporte que se producen como consecuencia de lluvias intensas, huaicos y todos los efectos que hemos visto por demás este año, ¿no? Después también hay algunos cambios que podrían considerarse positivos, que seguramente algunos de los aquí presentes los han podido evidenciar. Por ejemplo, hay algunas zonas ecológicas donde antes no se podía sembrar algunos productos, donde ahora, como ha cambiado la temperatura, hay temperaturas más favorables al cultivo, ya se puede tener una producción, ¿no? Creo que ha sido el caso de la papa, por ejemplo, en algunas zonas. Después, otros cambios que también se están evidenciando son, por ejemplo, los cambios en los extremos y promedios de temperatura, ¿no? Como vemos, hay olas de calor, hay mayores y más intensas heladas y friajes que afectan, pues, también a la producción agropecuaria. Después, otro gran problema que estamos viendo, sobre todo en esta época, ¿no?, en que empieza la campaña agrícola, es que el cambio climático también exacerba las condiciones para que se produzcan incendios forestales. Entonces, cuando se hacen estas quemas que son a veces comunes en algunas zonas en esta época del año, pues la sequedad del ambiente hace que eso se extienda. Y eso también se afecta el desarrollo fenológico de los cultivos. Y además estos incendios causan que se pierda cobertura vegetal y suelo, lo que agrava la situación, ¿no? Y todo esto pues afecta el rendimiento porque también contribuye a que se afecte la floración y la fructificación de los cultivos. Y viendo el tema del agua, justamente, que hace un poco nos han dado una exposición tan amplia, interesante, una consecuencia que ya está prevista y además comprobada del cambio climático es que se está perdiendo la superficie de los glaciares. Y los glaciares son importantes porque contribuyen a la regulación hídrica, es decir, a que por ejemplo, en estas épocas del año en que es el estiaje y no contamos con el agua de las lluvias, pues son los glaciares los que en muchos casos y en muchas zonas posibilitan que los ojos de agua puedan todavía aflorar esta agua y que los agricultores y los ganaderos pues puedan sostener a su ganado y a sus cultivos con eso, ¿no? Pero estos glaciares, como estamos viendo acá, se están reduciendo, ya se ha perdido 53% de la superficie de esos glaciares y eso pues debería hacer que todos prestemos mayor atención para esas políticas de largo plazo que explicó el anterior expositor. Se necesita pues políticas justamente para hacer afianzamiento hídrico, como lo digo, siembra y cosecha de agua, reforestación, terrazas y otras obras de lo que le llaman infraestructura natural que permitiría que naturalmente aumentara también la disponibilidad de agua, ¿no? Eso se requiere urgentemente. Además, el otro problema con el retroceso de los glaciares es que el caudal de los ríos también se altera. Por ejemplo, el caudal del río Santa ya muestra una tendencia a reducirse en 30% en algunas épocas del año. Y eso es preocupante porque, por ejemplo, el río Santa se ve como fuente para dos importantes proyectos de irrigación en la costa, ¿no? Chavimochic y también el proyecto Chinecas. Pero nadie está considerando si a efectos del cambio climático el caudal del río Santa va a ser suficiente en los próximos 20, 30, 40 años como para poder proveer agua a ambos proyectos. Entonces, eso es otra cuestión que debería tenerse más en cuenta en las políticas. Cómo el cambio climático a largo plazo va a afectar las inversiones que se están haciendo hoy día. Bueno, hasta ahora hemos hablado del impacto a nivel del país y en la producción. Pero hay impactos que ya son globales, ¿no? Y que también afectan al Perú. Y creo que una preocupación a nivel global es que por lo menos de lo que se está manifestando del cambio climático hasta el momento, vemos que el impacto es desigual.
las regiones templadas del hemisferio norte, donde están justamente los países más desarrollados, sí es cierto que están experimentando en este momento algunos efectos negativos. También se prevé que puedan más bien tener cambios beneficiosos, sobre todo para su agricultura y su producción alimentaria. Y por el contrario, las regiones tropicales y subtropicales donde nos encontramos nosotros y la mayor parte de los países en desarrollo, pues nos vamos a enfrentar a efectos más perjudiciales, ¿no? Entonces, es un efecto que va a exacerbar la desigualdad y a lo que hay que prestar atención, porque para problemas como el cambio climático, que afectan a todos los países del mundo, pues la acción para controlar esto debe ser concertada con otros países. Ningún país por sí solo va a poder enfrentar el problema. Y a nivel global también, y en el caso específico de la seguridad alimentaria, se ha determinado que la cantidad de personas en riesgo de padecer hambre puede aumentar en 183 millones para el año 2050, ¿no? Si las emisiones se mantienen altas, como lo son en este momento, y no se toman las medidas de adaptación que son necesarias. Entonces, eso es algo que también ya estamos advertidos. Y bueno, otros efectos a nivel global que a nosotros nos afectan también indirectamente, y lo hemos visto con el caso, bueno, que ha habido con la guerra en Ucrania, que no es necesariamente vinculada al cambio climático, pero hemos visto pues cómo hay shocks en la producción o en la comercialización de cereales que hace que aumenten los precios mundiales, y al aumentar los precios mundiales eso también se refleja en nuestro país, ¿no? Y ya relacionando esto con el cambio climático, se ha estudiado y se prevé que los precios mundiales de los cereales como el trigo pueden aumentar entre 1% y hasta incluso 29%, lo que efectivamente nos perjudicaría mucho la seguridad alimentaria también acá en el Perú. Y bueno, no solamente los cereales serían afectados, también se espera que los rendimientos de legumbres, frutas y verduras también podrían reducirse y podrían otra vez contribuir a que los precios suban más. Bueno, ya vemos justamente en estos momentos, en estas épocas, estamos viendo los efectos que pueden producir los altos precios de estos productos, ¿no? Y claro, un tema que a veces no se habla mucho es que el aumento de los precios del precio de los alimentos perjudica sobre todo a los pobres urbanos. La nota. Perdón, creo que hay un micrófono abierto. Bueno, sigamos. Entonces, el precio de los alimentos perjudica a los pobres urbanos, ¿no? Y a los productores, agricultores que son compradores netos de alimentos, es decir, que la mayor parte de su alimentación provee de compras que hacen muy aparte de lo que ellos produzcan para autoconsumo. Y bueno, y todo lo que hemos visto, que básicamente es consecuencia pues del cambio climático, pero se ve exacerbado por la misma acción de los seres humanos, ¿no? Bueno, como vemos en esta diapositiva, el sistema de producción y el modelo de desarrollo que seguimos contribuye a la sobreexplotación de recursos naturales, contaminación de fuentes de agua, suelo y aire, los incendios, que ya vemos, las quemas no controladas, los derrames de petróleo, relaves mineros y otros, que creo que a todo esto estamos sufriendo acá en el Perú, ¿no? Y eso, combinado con los efectos del cambio climático y la pérdida de biodiversidad, pues agrava la situación, ¿no? Y significa una amenaza hacia el futuro. Pero bueno, hasta ahora hemos visto cómo el cambio climático afecta a los sistemas alimentarios, pero también los sistemas alimentarios contribuyen al cambio climático, al calentamiento global, y actualmente representa un tercio, la tercera parte de todas las emisiones de gases. Por favor, si pueden apagar los micrófonos, gracias. Y representan un tercio de todas las emisiones de gases de efecto invernadero actualmente. Entonces, para el caso de acá en el Perú, ya se ha hecho un cálculo de específicamente la agricultura
con cuánto contribuye a las emisiones de gases de efecto invernadero, es decir, a los gases que causan el calentamiento global. Y se ha encontrado que la agricultura y la ganadería contribuyen en 12.62% al calentamiento global, ¿no? Y la mayoría de estas emisiones proviene, por ejemplo, de lo que se llama fermentación entérica, es decir, que animales rumiantes como por ejemplo vacas o alpacas, camélidos, por su misma forma de digerir el alimento, emiten un gas que se llama metano, ¿no? Y el metano es uno de los gases que contribuyen al calentamiento global. Entonces hay que controlar eso para que los animales rumiantes, el ganado, no produzca tanto de este gas metano, ¿no? Después también la forma en que se aplica y la cantidad de nitrógeno que se aplica al suelo, con la urea, por ejemplo, también contribuye al calentamiento global, ¿no? Por eso es también necesario que se gestione mejor la aplicación de fertilizantes, de preferencia optimizando y utilizando abonos orgánicos, ¿no? Y también, por ejemplo, los residuos también son un problema porque contribuyen al calentamiento global. Y por supuesto, la principal fuente de estos gases de efecto invernadero acá en el Perú es lo que se llama el uso y cambio de uso del suelo, que aquí significa que la deforestación, que ya vamos a ver más adelante que también es un problema complejo, pero que hay que enfrentar. Y otro problema que va más allá de la agricultura propiamente dicha, pero es una de las principales causas del cambio climático, es la pérdida y desperdicio de alimentos, ¿no? Como vemos acá, si el desperdicio de alimentos fuera un país, sería el tercer emisor de estos gases de efecto invernadero que provocan el calentamiento global, el cambio climático, ¿no? Por ejemplo, la pérdida y desperdicio de comida son responsables de 8% de esas emisiones que causan el calentamiento. Otro problema es el volumen de agua que se utiliza para producir la comida, que no nos sirve a nosotros de alimento porque se desperdicia y que, como ha dicho el expositor anterior de la ANA, pues se usa en exceso, tanto en agricultura como también para uso humano de las personas, ¿no? Después, otro problema que viene originado por este desperdicio de comida y pérdida de las cosechas, es que 30% de la tierra agrícola, que no es abundante en el mundo, se utiliza para producir alimentos que nunca van a ser consumidos, ¿no? Porque se desperdician. Bueno, todo esto es algo que puede controlarse, se necesita voluntad y claro, conocimiento para poder enfrentar el problema. Y acá quería revisar una investigación que se hizo hace poco sobre la pérdida de alimentos aquí en el Perú, ¿no? ¿Cuál es el porcentaje de pérdida y desperdicio de alimentos para cada etapa de la cadena de abastecimiento de alimentos? Entonces aquí se ha encontrado que, miren, de las varias etapas que tiene pues justamente la cadena de sistemas alimentarios, en producción agrícola se pierde 25.5% de los alimentos, como pérdida, pues, mermas que se dicen, ¿no? Manejo de poscosecha y almacenamiento, ahí se está perdiendo 17.81% de los alimentos. En procesamiento y empaque se pierden hasta 27.74% de todo lo que entra a ser procesado. En la distribución, en el transporte, se pierde 13.18%. Y ya al consumir, lo que nosotros guardamos en nuestras refrigeradoras, pero se malogra y lo botamos, o se bota en los restaurantes, en fin, todo ese desperdicio puede alcanzar el 15.79%. Entonces es algo que no debería suceder, porque ya vemos que más bien hay muchas personas que en este momento están sufriendo de hambre, ¿no? Pero así todo, miren la cantidad de alimentos que se desperdician. Pero ahora vamos a ver a qué cosas se está haciendo desde el Estado para tratar de resolver esta situación. En nuestro país, en el Perú, y también en realidad en todos los países que han firmado el Convenio de París, este famoso convenio para enfrentar el cambio climático, todos nuestros países se han comprometido
a tomar medidas para enfrentar el cambio climático, tanto para tratar de reducir los daños, que eso se llama adaptación, como para tratar de que no se agrave el problema, ¿no? Que no se produzcan más gases de efecto invernadero, y a eso se le llama mitigación. Entonces acá vamos a ver solamente las medidas que están dirigidas a la agricultura, al agua y a la gestión de bosques, porque hay otras medidas que van dirigidas a controlar la emisión de estos gases causantes del cambio climático, por ejemplo, en la industria o en el transporte o en otros sectores, ¿no? Pero en este momento vamos a ver lo que se refiere a agricultura, ¿no? Y acá todo esto que estamos a ver ahora está a cargo del MIDAGRI, del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego y sus adscritos, ¿no? Entre ellos la ANA. Entonces, para el caso del agua, aquí vemos las medidas que hay, ¿no? Eran, o bueno, ahora creo que se ha aumentado alguna, 15 medidas del componente de agua para uso agrario, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos mejoramiento y construcción de reservorios, implementación de siembra y cosecha de agua, implementación de infraestructura para proteger los sectores hidráulicos, asistencia técnica, fortalecimiento de capacidades, bueno, de todo también nos ha hablado el anterior expositor, ¿no? Y efectivamente eso está como medidas, pero la gran pregunta es, ¿se está invirtiendo realmente en esto? ¿Se le está dando presupuesto? No es tan seguro, ya vemos pues los problemas que hay ahora solamente para hacer las defensas ribereñas para el niño, y ni hablar pues del sistema de siembra y cosecha de agua, para paliar la sequía. Y también, bueno, acá vemos algunos otros elementos que ya están dirigidos a aliviar pues el problema del agua para otros sectores que no son agricultura, ¿no? Eso es lo que está en azul a la derecha. Después Genial, estas medidas... Beatriz, si podemos ir cerrando, disculpa. Sí, ya falta poco nomás. Ya. Entonces, acá tenemos algunas medidas que hay para el componente de suelos, o sea, básicamente recuperación, cuidado de suelos, también para cadenas de valor que sean sostenibles, en fin. Y también hay algunas medidas orientadas a conservar los bosques, ¿no? Y bueno, ya un poco para terminar, hay algunos retos para gestionar el cambio climático, ¿no? Por ejemplo, hay contradicciones entre las políticas macroeconómicas y las políticas, por ejemplo, para hacer más resiliente la agricultura. Entonces, eso es algo que hay que resolver, igual que hay que priorizar la planificación e inversión para enfrentar el cambio climático, dar los presupuestos para poder concretar esto. Después también tener información territorial actualizada. Hay alguna información que se está utilizando ahora que viene de los años 70, de hace 50 años, se necesita actualizar esa información. También tener más ambición en las metas de adaptación y mitigación, y fortalecer a los sectores públicos y privados, ¿no? Y articularlos, porque ahora cada cual actúa por su lado a veces. Y bueno, hay algunas decisiones controversiales que ya lo podemos ver en otra ocasión. Bueno, muchas gracias entonces y adelante. Gracias. Muchas gracias a ti, Beatriz, por tan interesante ponencia y la información que nos has entregado, y sobre todo el tema de los retos que has puntualizado, esto de poder tener una mayor ambición en cuanto a las medidas para adaptación y mitigación, ¿no? Que tanto podemos avanzar colectivamente, que va de la mano con el primer reto que planteabas de poder tener menos contradicciones políticas y poder avanzar así en mitigar el cambio climático, que ya está acá con ese 53% de retroceso en la superficie glaciar que nos presentabas al inicio. Verdaderamente los tres ponentes de la tarde de hoy, maravillosos, amplia información, están ya a disposición de los organizadores y seguramente lo van a colectivizar, al igual que esta presentación. De igual manera, han habido respuestas en el chat de parte de Carmen, algunas interrogantes, y por ese medio sigamos preguntando, que gustosamente los ponentes van a continuar respondiendo. Momento de cederle la posta
a Edelvis Antonio del proyecto Impulsas, que han tenido a bien organizar este segundo conversatorio sobre cambio climático y a la cual yo agradezco muchísimo. Edelvis, te Gracias, dejo Jorge. la posta. Gracias, Jorge, por la moderación y agradecemos también nuevamente a los ponentes, a la ingeniera Carmen Reyes. Y como dijimos inicialmente, las preguntas van a venir por el chat del Zoom. Y como lo mencionó ya Jorge, hubieron comunicaciones entre el colega Walter y la ingeniera Carmen Reyes de Senami que fueron atendidas. Agradecemos al ingeniero Ronald Fernández también por su exposición muy interesante, Beatriz también. Vamos a pasar a la segunda parte que viene a ser los comentarios. A cargo, el primer comentario estamos invitando a Marcelina Mendoza Inostroza, promotora agrícola investigadora en el monitoreo hidrológico del caserío de La Trinidad en La Merced, en la provincia de Aija, Ancash. Muy buenas tardes, señores expositores. Mi nombre es Marcelina Mendoza y yo trabajo en diaconía y soy ¿cómo es? De Impulsas. Mire, yo de mi experiencia un poco les voy a comentar porque soy productora, produzco de todo un poco orgánicamente, pero este año mi cosecha no ha estado muy bien porque no sé si es por las lluvias o por las plagas que nos han atacado, porque ha habido bastante rancha negra y la rancha amarilla. Y mi papita solamente ha salido casi el doble de la semilla que he sembrado. ¿Y qué alternativas me puede dar usted para este año? ¿O qué fecha ya debo de sembrar? Estoy escuchando que dice que la lluvia se adelanta, que va a haber plagas, que va a haber todo eso. Es mi primera pregunta. Y la segunda es, este, con las verduras que he sembrado, también esta vez ha atacado bastante las plagas, que es la melaza, esos pulgones, todo eso. Eso debe ser por el cambio climático, porque cuando riego, a 2 días ya está seco y se endurece la tierra. Por ejemplo, con lo que es sembrar cebollas, o sea, lo que son, que van parte abajo, los tubérculos, esos, se lo aprieta, la tierra lo aprieta rapidito y no lo deja ni crecer. Y entonces, no sé qué otra cosa podría hacer o, como le digo, cambiar de producto o cambiar la estrategia o la fecha del sembrío, porque la papa solamente podemos sembrar campaña grande, que es ya de octubre a noviembre. No sé qué me podría aconsejar ustedes para las plagas, todo eso, porque acá nosotros somos de la Cordillera Negra y solamente tenemos filtros que no nos abastecen, no tenemos suficiente agua, por eso que prácticamente sufrimos bastante de las verduras, que ahora está por los cielos, todas las verduras, ¿no? Las zanahorias, que eso nosotros bien lo podríamos producir para tener y para sacar al mercado, pero el problema que nosotros tenemos es el agua. No sé qué me aconsejaría usted, esa sería mi pregunta. Muchas Gracias. gracias. Gracias, Marcelina. Y vamos a dar pase a la ingeniera Carmen, que ha levantado su mano para atender esta pregunta. Comentarios, Carmen o representante. Le escuchamos. Hola, buenas tardes. Sí, dale. Bien, mi nombre es Glicerio Canchari Carrasco de Sinami. Con respecto a la pregunta que acabo de hacer el participante, quisiera comentar, me dice que hay una mayor incidencia de plagas y enfermedades. Está asociada principalmente a las condiciones cálidas y también el estrés hídrico que está sufriendo la planta por falta de humedad, ¿no? Por otro lado, también menciona que el terreno se seca muy rápido. Eso es debido a, ya creo que ya lo explicó en la presentación,
durante esta campaña la tasa de evapotranspiración potencial han estado por encima de los años anteriores, lo cual indica que el pérdida de humedad del sistema de los cultivos, de las parcelas, es más que lo que es habitualmente se espera. Por lo tanto, si hoy día van a regar, entonces de acá un día o 2 días ya va a estar seco y tiene que volver a regar. Es una situación donde la frecuencia de riego se va a incrementar. En caso que turno de agua en los distritos donde se encuentran, el turno de agua está establecido de repente cada 15 días o cada 20 días, dependiendo de la situación que tienen. Entonces, en esos casos es probable que tenga ese tipo de problema porque el terreno comienza a secar y comienza a compactar y también lo cual viene afectando todo lo que es tasa de desarrollo del tubérculo, porque no solamente por la compactación, sino que es básicamente por falta de humedad, porque la planta a la hora de acumular la reserva necesita bastante humedad y también trabajar el terreno, hacer el cultivo. El oyente mencionaba que el terreno se compacta. Este, eso de repente podría solucionar básicamente haciendo lo que es las labores culturales como el cultivo y labranza durante el desarrollo del cultivo, para soltar un poco el terreno, pero necesita que tenga disponibilidad hídrica para regarlo, ¿no? De esa manera podría solucionar un poco el tema. En cuanto a la incidencia que tiene melaza negra y también el pulgón, eso es básicamente porque la planta se encuentra en una situación de estrés hídrico, o sea, le falta agua, entonces aparece automáticamente este tipo de problemas. Si es que soluciona la provisión del agua, de alguna manera podrías también solucionar la incidencia de esta enfermedad, de esta plaga, ¿no? Gracias. No sé si habrá alguna consulta adicional. Gracias. Hay una consulta del colega Eric en el chat. Lo que hemos visto en el sector público maneja muchos datos sólidos sobre el tema, tanto Senami como AN. Quizá nos puede ayudar. ¿Qué perspectiva ve en las posibilidades y acciones inmediatas del Estado en general y Midagri en particular? Quizá tengan conocimiento, acceso a esa información. Cualquiera de... Sí. Ronald, por favor. Sí. Bueno, hay algunos ya, se ha declarado emergencia algunos sectores, ¿no? Algunos distritos y algunos departamentos. Agrorural está interviniendo, por ejemplo, en lo que es la siembra y cosecha de agua en Cochas. Tiene un presupuesto, no es grande el presupuesto, pero ya hay una intervención de agrorural en lo que sería reservorios en la zona altoandina. Ahora, los gobiernos regionales tienen dos partidas presupuestales. Uno que es el tema agrario, creo que es la 048, que usan poco. Y hay otra que es de riesgo de desastres. Y esta de riesgo de desastres, no recuerdo ahorita la partida, pero no acuerdo el número de la partida, pero es de riesgo. Sí, no utilizan ni siquiera el 8% de esta partida. Y la pueden utilizar los gobiernos municipales y los gobiernos regionales, pero no la utilizan en esta partida que es este programa presupuestal que es riesgo de desastre, ¿no? Entonces yo creo que ahí pueden echar mano, hacer los proyectos. Ahora por emergencia hay algunas libertades en el sector público, digamos, sobre todo el tema de contrataciones inclusive de los plazos de las autorizaciones se han acortado en los sectores de emergencia. Y como yo señalaba también, hay una competencia exclusiva en los gobiernos regionales de elaborar estos programas de cuenca. Y a mediano plazo deberíamos trabajar estos programas de cuenca, que pueden trabajarse con programas presupuestales a nivel de INVIERTP, o pueden trabajarse también como proyectos especiales de inversión pública, que también tienen algunas, digamos, facilidades en el tema justo de contrataciones, adquisiciones, en el tema de procedimientos del Estado, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí pueden ir. Ahora, es cierto que no hay hay la Política Nacional de Cambio Climático, hay la Estrategia Nacional de Agricultura Familiar, que tienen pocos recursos. Yo creo que es el momento, digamos, de implementar, digamos, estas estrategias, estrategia de cambio climático y la estrategia de agricultura familiar, por ejemplo, deberían implementarse y ver un poco cómo se le da mayor presupuesto, ¿no? Desde el gobierno nacional, gobierno regional y los gobiernos locales, ¿no?
Gracias, Ronald. Nos queda como tarea seguir contando en el tema presupuestal del Estado. Beatriz, un comentario breve, por favor. Sí, sí, bueno, en las regiones están estos consejos regionales de los CEGRAS, ¿no? Allí creo, si es que las organizaciones que están trabajando con acá los socios de Impulsa piden ser acreditados en los CEGRAS, justamente podrían proponerse acciones que puedan ser tomadas por los gobiernos regionales y, bueno, después también coordinadas con los municipales, ¿no? Pero que podría ser un camino eso, tratar de participar en el SEGRA, acreditarse allí. Gracias. Gracias, Beatriz. Gracias, Ronald, por los aportes y también al colega que está reemplazando a la ingeniera Carmen, que está atendiendo una reunión laboral. Vamos a invitar para continuar con los comentaristas y no se nos vaya. Acá dice algo Carmen Reyes. Como Senami generamos información agroclimática para la toma de decisiones, siendo Midagri nuestro principal usuario. Asimismo, venimos participando en diferentes plataformas de difusión como esta y fortaleciendo las capacidades de productores y productoras en el uso de información que generamos para su correcto y acceso a entendimiento de uso. Sí, ellos han quedado como compromiso, ellas, para poder invitarlos nuevamente en otros temas relacionados al cambio climático, a todo el clima. Invitamos a Óscar Napoleón Salas Acosta, especialista en desarrollo socioeconómico y educación para adultos, viene desde la zona sur del país. Óscar. Buenas tardes, Elvis. Gracias. Muy agradecido por la invitación. Y quiero centrar, digamos, mi intervención en dos asuntos, en dos temas que me parecen relevantes. Pero antes sí, agradecer definitivamente el contenido y el alcance de la información valiosísima que nos presenta diagnósticos clarísimos, información sistematizada, e inclusive, digamos, nos proponen estrategias y salidas para el conjunto de crisis que el cambio climático está generando ya de un buen tiempo y va a seguir generando en los siguientes tiempos acá en nuestro país, y particularmente en la gran región sur del país. Valorando y felicitando, por lo tanto, y agradeciendo a los expositores sobre lo que han compartido, a mí me caben dos inquietudes centrales. La primera es esta valiosísima información, ¿cómo hacer posible que sea difundida lo más ampliamente posible? Es decir, cómo los productores y todos los actores que tienen que ver con el tema central ligado a la seguridad alimentaria, por ejemplo, pudieran estar enterados efectivamente de esta información y la información que efectivamente señala el diagnóstico de lo que está sucediendo en la agricultura y en la ganadería y la producción y con todos los impactos negativos que tiene. Entonces, sí, una primera inquietud, preguntarles a los tres, digamos, cómo efectivamente pudieran difundir y diseminar la información valiosísima que hemos compartido. En segundo lugar, mi segunda inquietud es la siguiente. ¿Cómo hacer, por ejemplo, el conjunto de estrategias y de salidas que los expositores nos han propuesto? Es decir, siempre, digamos, lo que se está viendo en el país, ejemplos clarísimos hay. El antecedente anterior que me tocó directamente fue, digamos, el terremoto de Pisco. Se constituyó todo un organismo y de reconstrucción de Pisco no hubo nada. Lo último, digamos, en relación al norte. En relación al norte, digamos, consecuencias del cambio climático, toda la afectación que sabemos, se constituyó una autoridad y prácticamente no se hizo nada. En ese sentido, entonces, mi preocupación, cómo articular al conjunto de actores y a los decisores de política que tienen que ver con la prevención, con la solución, etcétera, de las graves crisis y los impactos que se van a producir en nuestro país, a nivel de población, a nivel de la economía, etcétera. Esa sería, digamos, la principal inquietud que me ha generado el participar en este evento que definitivamente es muy valioso, ¿no? Eso sería, por favor. Gracias, Oscar. Ha hecho unas preguntas complejas. Invitamos a quien se atreve a dar una respuesta de los ponentes. Sí, mire, hay un tema acá que es la institucionalidad, ¿no?
sabemos bien que tenemos, digamos, una organización del Estado que tiene un nivel central, nivel regional y nivel local, ¿no? En el tema del territorio le corresponde a los gobiernos regionales principalmente y gobiernos locales administrar el desarrollo territorial, ¿no? Los entes nacionales son entes normativos, rectores, reguladores, ¿no? En algunos casos fiscalizadores como EFA, por ejemplo, ¿no? Aquí es importante ver qué institucionalidad, a qué nivel vamos a enfrentar este tema, ¿no? O sea, cuál es el nivel principal. Tiene que ver mucho con la descentralización del país también, ¿no? O la centralización al revés, ¿no? Pero yo creo que los gobiernos regionales deberían tomar la iniciativa, ¿no? O sea, ya sea los comités de defensa civil o los centros de operaciones de emergencia que tienen los gobiernos regionales, ¿no? O sea, a nivel institucional, ¿no? Ese es un primer nivel, el nivel institucional. Este nivel institucional debe planificar. O sea, el cambio climático, ahora vamos a tener el impacto cambio climático más fenómeno del Niño, ¿no? Y eso, digamos, agrava, ¿no? Tuvimos sequías fuertes el año 65, el año 83, el 78, 79, o sea, los fenómenos del Niño, en caso sur tuvo sequías y sabemos que el norte tuvo altas precipitaciones, ¿no? Tuvimos problemas. A veces las sequías son menos visibles que los impactos de las altas precipitaciones, ¿no? Porque inundan, a veces hay fallecidos, ¿no? Pero las sequías, como les he mostrado yo, tienen impactos fuertes en el nivel, en la socioeconomía, en la sociedad y en la economía, ¿no? Y efectos en el empleo, en la desnutrición, o sea, efectos o impactos fuertes, digamos, a esos niveles, que a veces no se hacen visibles, no se hacen visibles. Más visible es más escandaloso, digamos, es una gran entrada de río que se lleva un puente, ¿no? Ese es el otro tema. Entonces, yo creo que aquí, como decía, en el tema institucional de COER, la planificación, que es importante, la planificación a mediano y largo plazo, los escenarios de cambio climático. El sur, por ejemplo, tiene ciudades de alto crecimiento, no solo el sur, en general costa tiene alto crecimiento en ciudades. En algunos sitios hay tasas de crecimiento alto que van a generar demandas a futuro, ¿no? De agua. Entonces hay que prever esos escenarios. Disminución de las precipitaciones. En los escenarios que nos presenta Senami justo al 2030, 2050 de cambio climático, están advirtiéndonos que puede que si elevamos las temperaturas arriba de unos 5, unos 7 grados, estamos con precipitaciones de hasta menos 30% sobre las precipitaciones normales. Entonces ahí hay una disminución fuerte. A esos escenarios tenemos que planificar, ¿no? Y es como yo les decía, posible de que los gobiernos regionales, si tuvieran mayor iniciativa, digamos, o le pusieran mayor fuerza a este tema, deberían hacer estos programas de cuencas hidrográficas. El programa de cuencas hidrográficas no solo ve, digamos, el tema del agua como un recurso, sino ve todo el desarrollo del territorio en la cuenca hidrográfica. Y no hay estos programas. El Ministerio de Economía en el 2018 estableció que se pueden hacer proyectos especiales de inversión pública con programas grandes como este tipo, ¿no? Que tienen que ver siempre cosecha de agua, quizás reservorios, quizás cambio tecnológico, ¿no? Entonces se pueden ejecutar. Recursos, hay recursos. Ahora, por ejemplo, nomás en general en el sur estamos ya a septiembre y la ejecución del presupuesto no llega al 42, 40%. Entonces, ahí hay un tema que no es que no haya recursos, a nivel nacional sucede lo mismo, ¿no? También hay recursos. Entonces, yo creo que hay que planificar, hay que trabajar, hay que buscar los recursos y hay que darles prioridad, digamos, a estos temas. El agua atraviesa prácticamente el 90% de actividades que hacemos. Hay un porcentaje mínimo que se hacen sin agua. La mayoría de actividades se hacen con agua, ¿no? Algunas, como señalaba yo, de impacto directo al agua y otras indirecto, ¿no? Y sin embargo no se le está dando esta prioridad. No hay, por ejemplo, un programa, si uno revisa los programas presupuestales, como decía, el 048, el 042, el 80, el 84, que es PRONASAR, o sea, Programa de Saneamiento Rural, Programa de Saneamiento Urbano, no hay un programa que tenga que ver con la disponibilidad de agua. No existe en el Perú un programa presupuestal. Por eso es que a veces los gobiernos regionales, gobiernos locales tienen que sacar dinero de los 128 programas creo que existen a nivel nacional y tienen que buscar ahí por los presupuestos, pero no existe un programa, por ejemplo, que tenga que ver justo con este desarrollo de los recursos hídricos a nivel de las cuencas hidrográficas, ¿no? Eso es políticas nacionales, es cierto, pero pueden desde los gobiernos regionales impulsar esto, ¿no? Así es. Gracias. Gracias, Ronald. Muy bien.
Carmen Reyes Senami, ¿quería hacer un comentario breve para invitar a nuestra última comentarista? Ok, con respecto a la consulta que hizo el asistente, básicamente, ¿cómo hacer llegar esta información a los usuarios? Em, Tenemos tres brechas muy importantes que tendríamos que superarlo de manera interinstitucional, que es el primero, acceso a la información, que es más o menos estamos trabajando en ese sentido a través de los convenios interinstitucionales. El siguiente paso es eh, el entendimiento de esa información de parte de los usuarios. Y por último es el uso de esa información en sus actividades agropecuarias, en la gestión, ¿no? Entonces, básicamente esas son las tres brechas que se podría trabajar para hacerle llegar y que esa información sea utilizada de manera efectiva para gestionar tanto los cultivos y también los riesgos asociados al clima eh, este, en sus actividades agrícolas, ¿no? Excelente, ahí estaremos nosotros para colaborar con la difusión y el acceso de la información. Gracias. Invitamos a Sofía Rubio de la comunidad de Tambopata en Madre de Dios. Hola, Evel, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días con todos, sé que están un poco corriendo con el tiempo. Soy Sofía Rubio, soy bióloga, soy parte de la comunidad de Slow Food en Tambopata, en Madre de Dios. Y brevemente, primero felicito esta articulación, que no es muy común y no es muy común tener varios actores de un mismo sistema complejo, como lo señalaba la expositora hace un rato. Esto es un sistema complejo que necesita ser articulado y necesita conversar y necesita conocerse. Entonces, gracias por poner entidades como Cenami y los otros expertos en diferentes temas en una misma mesa, ¿no? Bueno, desde Puerto Maldonado nosotros somos recolectores de castaña, entonces no sembramos en nuestras chacras, pero también recolectamos del bosque. Y sobre eso quería mencionar algunos puntos y tal vez poner en la mesa algunos otros para los expositores, ¿no? Este año ha sido un año raro en el que las lluvias han atrasado, han habido lluvias hasta mayo, cuando normalmente paran en marzo. Entonces ahí han habido afectaciones a las plantaciones de pan llevar de la zona, ¿no? Plátano, yuca, cítricos, papaya, eh, arroz, de ese tipo. Luego está habiendo un verano para esta zona. Yo sé que es el invierno en la costa o se le llama así, pero acá es el verano. Que ha venido tarde, pero está muy intenso, muy seco, y hace unos 3 fines de semana más o menos hubieron 11 incendios cercanos solamente a la ciudad de Puerto Maldonado, y esto es por la sequía radical, ¿no? Ya cayeron unas otras lluvias, pero igual los que conocen esto, los incendios afectan no solamente el bosque, sino también los cultivos de cacao, de copoazú y de otras frutas que se dan en la región. Es un problema alto y costoso para los que invierten en sus campos, ¿no? Yo solo quería poner también que los incendios forestales en estas zonas de bosques grandes, pero también en el Cusco y también en otras zonas, no solo son la consecuencia, sino también la causa, como también hay una afectación del clima por los incendios masivos a nivel global. Entonces, es súper interesante cómo esto es cíclico, es difícil de controlar, de manejar, ¿no? Y quería poner en la ecuación, digamos, los factores económicos, porque porque también son importantes, como pueden haber pérdidas de escala por temas ambientales, pero a veces cuando eso no está enlazado a los precios de mercado, cuando eso no está enlazado a los flujos de mercado, eh, la inversión que se hace, la importancia del clima y de los cambios que están habiendo,
se engranan difícil en el sistema económico, ¿no? Entonces, yo quería preguntar un poquito a los ponentes, yo sé que han lanzado cifras grandes sobre el mapa mundial, pero a nivel de regiones tal vez, o a nivel de agricultura familiar, principalmente en la Amazonía, ¿cómo ven, la rentabilidad de hacer agricultura o seguir haciendo agricultura aquí en estos casos son de cítricos, de permanentes, ¿no? O por ejemplo, recolección como castaña o piscicultura. ¿Cuál de estas actividades económicas son las más resilientes? O si no, una mezcla de todos. Eso lo pondría pensando un poco más en el aspecto económico de las familias y en proyección hacia el futuro corto y mediano. Eso es desde Puerto Maldonado. Eh, Les mando saludos y me encantaría seguir escuchando. Gracias, Sofía. Muy buena tu intervención y tus comentarios desde una realidad diferente. Hemos hablado de la costa, la Sierra Andina, la Sierra Sur y ahora la Amazonía. Los invito a los ponentes a hacer brevemente los comentarios para luego invitar a Antonio para las conclusiones. ¿Hay comentarios, algunas respuestas acerca de esta consulta de Sofía? Ronald, el colega de Senami, aunque es una pregunta de rentabilidad en la agricultura en la zona amazónica, más resilientes al tema de cambio climático con el tema económico, ¿no? ¿No? ¿No hay nada? Están los colegas. Ok, mientras se activan o levantan sus manos. Beatriz, dale. Sí, bueno, justamente sobre el tema de agricultura en Amazonía. Bueno, es uno de los temas que ponía en la exposición como controversiales, porque es algo que está en discusión, es algo sobre lo que hay distintos argumentos, pero lo que señala, por ejemplo, el Estado peruano es que la agricultura, sobre todo la agricultura migratoria, es una de las causas de deforestación en Amazonía, ¿no? Por esta dinámica que tiene a veces de justamente ir migrando conforme se va agotando la fertilidad del suelo. Entonces, eso es algo que en este momento se está viendo como un problema. Y bueno, yo supongo que allá en la Amazonía, no sé si acá habrá representantes de productores de cacao, productores de café, productores de palma aceitera, pero ya en el mundo se está empezando a tomar medidas para asegurarse de que no entren, o sea, no importen estos países consumidores productos que hayan sido producidos a partir de la deforestación, ¿no? Y eso es una tendencia que va a ir en aumento. Es decir, para hacer agricultura en Amazonía, en el futuro vamos a tener que aplicar técnicas que garanticen con casi completa seguridad de que no se ha deforestado bosque primario, bosque virgen, el monte, para poner cultivos, ¿no? Entonces, los cultivos en el futuro que van a ser más rentables van a ser justamente los que puedan garantizar esto, que no se han producido a costa de deforestar bosque primario, lo que se llama el monte, ¿no? Y allí es donde el Perú también tiene que ponerse las pilas y trabajar con los agricultores para que no sean perjudicados, porque es una tendencia que cada día va a ser más fuerte, ¿no? Gracias. Gracias, Beatriz. Sí, eso es cierto. Pero vamos a invitar a Antonio García para las conclusiones. Seguramente nos va a explicar un poco de todo. Hay una mano levantada, Antonio, mientras te vas preparando. Yomer, ¿quieres?
Buenas tardes. Yo me llamo Rosalía Leiva Mejía. Vengo a presentarme de la provincia de Aija y departamento de Ancash. Muchas gracias por la exposición de los profesores de esa entidad. Me agradezco y estoy escuchando todo lo que están exponiendo. Gracias. Yo quiero exponer del factor climático de mi tierra que está pasando. Anteriormente, nosotros, o sea que hace mucho calor y en la mañana y en la tarde hace bastante frío, hay heladas. Al respecto de eso, las plantas no aguantan. Antes regábamos a 15 días y ahora a 15 días ya no resisten las plantitas. Quiere que reguemos a 3 días, a 2 días, pero no hay agua. Están secando los bofedales por tanta calor. Demasiado hace calor en mi clima. Y no sé qué podríamos hacer. Y somos bastantes usuarios, 250 usuarios. Y regamos una vez al mes nada más. Y las plantas no podemos recuperar tanto los tubérculos, los cereales, las hortalizas mucho menos. Yo, por decir, planto bastante hierbas aromáticas, las hortalizas, para llevar a las ferias, pero ahora ya no puedo llevar porque ya no pueden resistir esas plantitas. No sé qué apoyo pediríamos por el clima. Ahora, si viene bastante lluvia, va a venir bastantes galgadas que no tenemos nuestras acequias bien preparadas. O la helada, cuando viene la helada, no hay cómo para poder salvar esas nuestras plantitas. Se lo termina la helada cuando viene en las mañanas. Y hay rollas, rollas rojas que lo terminan a mis hierbas aromáticas. Anteriormente no había. Ahora esas enfermedades han aparecido. Muchas gracias y ese es mi comentario. Gracias, Rosalía. Sé que están todos en una sala escuchando la ponencia y me parece que están recogiendo bien. Invitamos a Carmen para luego pasar a Antonio, por favor, el representante del Sename. Ok, no sé si me escucha correctamente. Perfecto. Bien. De acuerdo al comentario que hace el oyente, sí es efectivamente, más o menos desde hace 2 años hemos tenido esa situación, sobre todo en la zona andina. Hemos tenido una disminución en la disponibilidad hídrica, lo cual ha repercutido sobre todo en la productividad y el desarrollo de los cultivos, diferentes cultivos, tanto cultivos anuales, también cultivos permanentes, como hierbas aromáticas, como indica el oyente. Y también hemos tenido una atmósfera con alta potencial evaporativa, lo cual significa que las plantas demandan mayor volumen de agua, una mayor demanda hídrica. Es una situación que se está confirmando, básicamente está confirmando los datos de monitoreo que tiene SINAME con respecto a este tema. La inquietud, lo que solicita es básicamente qué es cuáles son las estrategias o medidas que hay que implementar desde el punto de vista del productor. Hay que tener en cuenta dos cosas importantes. Los cultivos, en la mayoría de los casos, en gran o menor medida, están acopladas al ciclo climático local. De acuerdo en función a la variabilidad del cambio climático que se ha evidenciado durante los últimos días, ese ciclo climático que habitualmente en cada localidad estaban acostumbrados los productores ha cambiado. Y por ende la respuesta la respuesta de los cultivos también tiene que cambiar. Por eso es que cuando hay ese desacoplamiento aparecen lo que es aparición de plagas e enfermedades y también baja producción, una disminución en su productividad.
Lo que tendríamos que implementar en esos casos es buscar variedades con nuevas características que podrían ser, que podrían acoplarse a la nueva variabilidad o el nuevo ciclo climático que plantea el modelo del cambio climático que estamos ya entrando, ¿no? Entonces, en ese sentido, se busca variedades o tipos de cultivo con mayor tolerancia a la sequía. No, es un tema de investigación. Las instituciones del sector podrían apoyar en ese sentido. El otro tema es también variedades, cultivos que tenga más precoces, sobre todo en la zona andina, la parte occidental de la zona andina, donde efectivamente llama el oyente. En esa zona se ha caracterizado porque el periodo de lluvias ha sido más, ha acortado su ventana. Anteriormente, de repente, las lluvias comenzaban en septiembre, octubre y terminaba más o menos fines de marzo o inicio de abril. Sin embargo, durante los últimos años esto ha cambiado. En algunos casos han estado iniciando en mediados de diciembre, está finalizando más o menos en mediados de marzo. Es una ventana de lluvia que se ha reducido bastante. Entonces, los cultivos que habitualmente han estado desarrollando durante estas condiciones ya no tienen condiciones favorables para que pueda desarrollar normalmente o como tal habitualmente los productores esperaban. Entonces hay un cambio. En ese sentido, lo que se busca es nuevas variedades o nuevos cultivos más precoces que podrían acoplarse y podría generar la producción más o menos aceptable para asegurar lo que es la seguridad alimentaria y también el tema de los ingresos económicos de los productores, tal como menciona el oyente. Eso sería desde el punto de vista de lo que es estrategias en cuanto a a las condiciones medioambientales que están en curso, ¿no? Gracias, muchas gracias. Ahora invitamos a Antonio García para las conclusiones. Y también solicito abrir sus cámaras para hacer las fotos finales para nuestro video. Gracias, Edelvis. Bueno, creo que lo que hemos escuchado han sido unas ponencias magistrales que nos han dado una idea muy clara de lo que viene ocurriendo. Sabemos de que el cambio climático ya no es una amenaza, sino una realidad. Una realidad que viene afectando todos los ecosistemas a nivel nacional y a nivel mundial también, ¿por qué no decirlo? Y esta afectación es diferenciada. Los ecosistemas que están a nivel de costa, a mitad en la cuesta, digamos, sobre los 2.000, 2.500 metros, y sobre los 4.000 metros, y también en la selva, lo vienen sintiendo de diferente manera. Entonces, es una situación realmente muy compleja. Si bien es cierto, el Perú, por tener una diversidad de pisos ecológicos, puede tener un gran potencial de adaptación, porque puede movilizar cultivos de la costa, subirlos un poco en altitud y seguir produciendo normalmente. Es el caso, por ejemplo, de la papa, ¿no? Que viene siendo seriamente afectado a nivel de valles de la costa. Otros cultivos que se dan, por ejemplo, en zona de ceja de selva, que también están siendo afectados, tienen que ser trasladados a altitudes un poco más hacia la cordillera. Entonces, ¿a dónde quiero llegar con esto? ¿No? De que el cambio climático plantea una serie de retos sumamente complejos para el país, que necesariamente requiere la intervención no solamente de la clase política, sino también de la academia, de los técnicos y de los propios productores. Porque es absolutamente necesario
realizar investigación para poder buscar los cultivos que se adecúen a las nuevas condiciones climáticas y también buscar dónde reubicar los cultivos que son esenciales, por ejemplo, el maíz, la papa, la quinoa, que son esenciales para la alimentación, la seguridad alimentaria del país y también la economía, ¿no?, de todos los productores. Otro factor que también requiere investigación es el tema de la gestión del agua de riego. Se requiere diseñar y adaptar sistemas que permitan una alta eficiencia del uso del agua, adaptados a la pequeña agricultura familiar. Entonces, como conclusión, creo que estamos frente a un reto gigantesco que debe ser asumido por todos los estamentos del país, como ya lo mencioné, la academia, los productores, los políticos, los tecnólogos, porque el cambio climático no es que va a ser 2023, 2024, 2025, sino que se va a ir incrementando a través del tiempo. Y si no actuamos en el breve plazo, nos vamos a ver en una situación altamente crítica. Hasta ahí sería mi comentario. Gracias, Edelvis. Gracias, Antonio. Gracias. Como prometimos que terminábamos a las 5 en punto, entonces faltan 2 minutos. Yo agradezco la presencia de cada uno de ustedes. Gracias a Beatriz, al ingeniero Ronald, a la ingeniera Carmen y el colega de soporte del CENAMI por sus comentarios. También a los comentaristas, Sofía, a las productoras de AIJA, a Oscar. Muy amable, estarán escuchando de nosotros el programa nuevamente en otro conversatorio, quizá con nosotros u otras personas que estarán a cargo del comité de articulación del programa Impulsas. Les pido por favor una foto, abran sus cámaras, todavía falta Cecilia, Jan, Victoria, Carla, Javier, Joana, Alberto. Sí. Vamos a hacer el video, lo vamos a compartir a sus correos electrónicos que nos han dejado y también en las redes sociales de cada institución que pertenecemos al programa Impulsas. Diana, cogiste nuestro registro fotográfico. Sí, muchísimas gracias, que tengan una final tarde simpática, que gane Perú, creo que hay fútbol. Y bueno, nos vemos. Chao, chao Sofía, que estés bien, Beatriz. Y los vamos a contactar a los profesionales del Estado. Hasta pronto.